Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal. Mi nombre es Luis y el día de hoy vamos a estar abarcando unos puntos muy importantes dentro de la administración pública, el cual, como tema principal vamos a estar hablando en las autoridades competentes en la aplicación de sanciones en el servicio público, en el cual, vamos a tener que tocar a fondo un poco de cuáles van a ser las sanciones que se aplican para las responsabilidades administrativas, las sanciones para responsabilidades políticas, las sanciones para responsabilidades penales y las sanciones por responsabilidades patrimoniales. Sin más que decir, comencemos. Toda sanción que se llegue a dar como desempeño dentro del servicio público, pues van a estar relacionadas, mejor dicho, por el tipo de responsabilidad. Esto quiere decir que puede ser una responsabilidad administrativa, política, penal o patrimonial, que de igual manera pues van a ser distintas autoridades que van a encargarse de aplicar dichas sanciones. Bueno, en este caso vamos a empezar con las sanciones administrativas, en el cual vamos a ver eh, quiénes son las autoridades competentes, cuáles son las sanciones y cuáles son las reglas que se van a aplicar adecuadamente ante esto. En cuestión para las sanciones de responsabilidades administrativas, nos dice que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dentro del artículo número 3 nos hacen mención quiénes son las autoridades competentes o que están facultadas, mejor dicho, para aplicar la ley. En este caso estaríamos hablando de la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa, los Tribunales de Trabajo y Agrarios, el Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y los demás órganos jurisdiccionales e institucionales que determinan las leyes. En este caso podemos ver que son más de 12 autoridades competentes o facultadas para aplicar dicha ley. Dentro de esta misma ley de responsabilidades administrativas, dentro del artículo número 13, nos hablan cuáles son las sanciones de falta administrativa que van a estar aplicándose. En este caso estaríamos hablando por una amonestación privada o pública, una suspensión de empleo, cargo, comisión por un periodo no menor de 3 días ni mayor al año, una destitución del puesto, una sanción económica e inhabilitar temporalmente para desempeños de empleos, cargos o comisiones por el servicio público o dentro del servicio público. De igual forma, en esta misma ley, dentro del artículo 16, nos hace mención cuáles van a ser las reglas a seguir referente al artículo número 13 que ya les hacía mención. Pues que en primera instancia la amonestación pública o privada de los servidores públicos pues van a estar impuestas por toda la Secretaría, el Contralor Interno o un titular del área de responsabilidades y ejecutadas por un jefe inmediato. Una suspensión o una destitución del puesto del servidor público pues van a estar impuestas igualmente por una secretaría, un contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por un titular de la dependencia o entidad correspondiente. Una inhabilitación para desempeñar el empleo o cargo va a estar regulada o impuesta, mejor dicho, por una secretaría, un contralor interno o el titular del área responsable y ejecutada en los términos de la resolución dictada. Asimismo, las sanciones económicas serán impuestas por la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por la tesorería de la federación. Englobando o haciendo un resumen al respecto, una sanción de amonestación privada pública, suspensión o destitución
inhabilitación temporal o sanción económica va a estar impuesta o determinada por la Secretaría de la Función Pública, el Contralor Interno o el titular del área responsable de la dependencia o entidad. ¿Quiénes lo ejecutan? Pues bueno, los van a ejecutar un jefe inmediato, el titular de la dependencia o entidad correspondiente, en los términos de la resolución dictada, o la tesorería de la federación. Como ven, pues bueno, es una sanción, pues bueno, puede repercutir dentro de la parte administrativa desde lo más mínimo a lo más congruente, ¿no? Yo diría que lo más mínimo es una sanción económica, lo más grave o más fuerte sería una suspensión o una destitución dentro del cargo o del servicio público. Ahora vamos a hablar cuáles son las sanciones que se estarían aplicando por responsabilidades políticas. En este caso, dentro del artículo 110 constitucional, pues bueno, nos habla quiénes serán sujetos a juicio político por los senadores y los diputados del Congreso de la Unión. En este caso también entrarían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios del despacho, el fiscal general de la República, los magistrados de circuito y jueces de distrito, el consejero del presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, magistrados tribunales electorales, los integrantes de los órganos constitucionales, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas y los fideicomisos públicos, ¿no? Entonces, pues bueno, si vemos, es una gran cantidad de sujetos que van a estar participando dentro de este juicio político, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a estar viendo que los ejecutivos de entidades federativas, los diputados locales, magistrados, en su caso los miembros de los consejos de la judicatura local, así como miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgan la autonomía, pues bueno, van a ser sujetos de juicio político en términos del título, ¿no? Ya sea por una violación grave a la Constitución y a las leyes federales que ya emanen, así como por todo el manejo indebido de los fondos, recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Entonces, pues bueno, estas serían las personas participativas a juicio que van a consistir dentro de este sector político. Pues bueno, van a ser la destitución del servidor público y la inhabilitación para desempeñar funciones de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza dentro del servicio público. En este caso, para aplicar las sanciones que se va a referir a este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número y de los miembros representantes presentes dentro de la sesión de aquella cámara, y después de haber sustanciado pues todo el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado, pues bueno, conociendo pues toda la acusación de la cámara a la Cámara de Senadores, pues bueno, va a erigir un jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante la resolución de las 2/3 partes de los miembros representantes en sesión. Y una vez practicadas pues todas estas diligencias, pues bueno, van a corresponder con la audiencia del acusado. Las declaraciones y las resoluciones de la Cámara de Diputados y Senadores serán inacatables. Englobando todo, pues bueno, una sanción dentro del... o la sanción de políticos, pues bueno, va a ser una destitución o una inhabilitación. Denunciante, pues cualquier ciudadano por escrito ante la Cámara de Diputados, y el órgano instructor o de acusación será la Cámara de Diputados y el jurado de sentencia la Cámara de Senadores. Bien, ahora vamos a hablar cuáles son las sanciones por responsabilidades penales. Dentro del artículo 111 constitucional nos dice que para proceder penalmente contra los diputados y senadores de la Congreso de la Unión,
pues todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como el consejero del presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta que de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero en ello pues no habrá obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Dado caso que la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúe con arreglo a la ley. Por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, y en este supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base a la legislación penal aplicable. Y dado caso que para proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia, en su caso pues todos los miembros de los consejos de las judicaturas locales y los miembros de los organismos a las que constituciones locales les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto que se le comunica a las legislaturas locales para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Pues bien, en este punto nos habla un poquito, no nos habla, les platico un poco de que, pues bueno, todas las judicaturas, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia, pues bueno, ellos van a tomar la decisión de sí o no proceder contra el inculpado. Dado caso que fuera negativa, como les hago mención, pues bueno, no va a haber algún procedimiento al respecto, pero pues bueno, no va a haber como algo que haya concluido, ¿no? El ejercicio haya terminado. Pero si la Cámara declara que va a haber lugar a proceder, pues bueno, el sujeto va a quedar a disposición de nuestras autoridades. Y en este caso, pues bueno, va a proceder todo conforme al artículo 110 constitucional que les hice mención en cuestión de las sanciones políticas, ¿no? Y pues bueno, ya en caso de que fuera en algún otro estado de la República Mexicana, pues bueno, ya va a ser el mismo procedimiento, pero va a irse hacia la cuestión de la legislatura local o al Congreso local, ¿no? En este caso van a ser locatarios a realizar pues todo el proceso que les hago mención. Y bueno, por último punto, vamos a estar hablando cuáles son las sanciones de responsabilidad patrimonial del Estado. En este caso, dentro del artículo 11, nos estarían sanciones por responsabilidades patrimoniales, que en este caso lo vamos a encontrar dentro de la Ley Federal de Responsabilidades Patrimonial del Estado, en el cual dentro del artículo 1 nos habla que en el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público o de interés general, el cual tiene por objeto fijar pues todas las bases, procedimientos para reconocer el derecho y la indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de actividad pues toda administrativa, ¿no? De irregular del Estado. Posteriormente, pues bueno, en este caso nos habla que en el artículo 2 pues todos van a ser sujetos a la ley, ¿no? Sean los entes públicos federales, para efectos de esta, se entenderá por entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la Federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, los tribunales federales administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal. Dentro del artículo 11, pues bueno, aquí nos están hablando cuáles son
las modalidades que va a establecer y las bases siguientes, en la cual pues bueno se deberá pagarse en moneda nacional, podrá convenirse su pago en especie. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo. En todo caso deberá actualizarse la cantidad e indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución para que se resuelva y ordene el pago de la indemnización. En caso de retraso en el incumplimiento, el pago de la indemnización procederá a la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, y los entes públicos federales podrán cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, ¿no? Pues bueno, estos son todos los puntos que nos habla del artículo 11 de cuáles van a ser las indemnizaciones de responsabilidad patrimonial. Dentro de esta misma ley federal, pues bueno, nos estarían hablando de cuáles son los derechos del Estado a repetir contra los servidores públicos, y esto es muy fundamental dentro del artículo 31, en el cual pues se da a entender que el Estado podrá repetir a los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, pues bueno, se vea una previa substantación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y se determine su responsabilidad y que falta la administrativa haya tenido de carácter infracción grave. El monto que se exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanción económica que se les aplique. La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Además, se tomará en cuenta pues todos los siguientes criterios: los estándares promedios de la actividad administrativa, la perturbación de las mismas, la existencia no de la intencionalidad, la responsabilidad profesional y su relación contra la producción de resultados dañosos. Y pues bueno, dentro del artículo número 32 nos dice también que el Estado podrá también instruir igualmente procedimientos a los servidores públicos por el nombrados, designados o contratados y en general a toda persona que desempeñe su empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios en sus bienes y derechos derivados de faltas o infracciones administrativas graves. Lo anterior habla sin perjuicio de los dispuestos por otras leyes aplicados en la materia. En este caso, pues bueno, estas sanciones de responsabilidades patrimoniales pues van a estar muy erogadas a sanciones económicas. En este caso, pues bueno, tienen que hacer sus declaraciones patrimoniales para dar a conocer la transparencia, ¿no? Esto, pues bueno, se da a conocer actualmente que el presidente pues realiza las declaraciones, sus diputados, su mesa de directiva o su mesa de control, pues bueno, todos en particular realizan sus declaraciones patrimoniales, pues en fin de conocer cuáles son sus montos, y dado caso que no tuvieran toda esta transparencia que se está facultando, pues bueno, se estarían haciendo las menciones ante sanciones administrativas. Pues es un tema muy complejo, hay muchísima complejidad al respecto para poder conocer, pero hoy vimos en particular cuáles son estas sanciones para la cuestión administrativa, política, patrimonial y responsabilidades penales. Estos cuatro pues bueno son muy fundamentales porque pues bueno, como sabemos, pues nuestros correspondientes o corresponsales dentro de la administración pública pues son las encargadas de ejecutar y establecer pues dichas leyes a los acusados. Pues bueno chicos, pues en este video o en este pequeño documental que les acabo de presentar sería todo por mi parte. Nos estaríamos viendo en la próxima.